Hola, el día de hoy veremos cómo trabajar con las hojas de cálculo de Google Drive. Para ello, ya posicionados en Google Drive, le vamos a dar clic en Nuevo, vamos a ir a Hojas de cálculo y vamos a elegir Hoja de cálculo en blanco. Esto es una hoja de cálculo con funciones limitadas contra las de escritorio, sin embargo, con bastantes buenas herramientas, con todas las herramientas básicas para poder trabajar en línea en esta herramienta de hoja de cálculo. Primeramente, ¿qué diferencia hay con un archivo trabajado de manera local en una computadora con trabajar en línea? Bueno, la manera de guardar la información. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda dice hoja de cálculo sin título. Aquí yo le pongo hoja de prueba y le doy enter. Con eso, automáticamente dice, todos los cambios se han guardado en Drive. Toda la información ya se ha guardado en la nube. Con solo darle un enter, se guarda la información. Como podemos observar, al igual que en las hojas de cálculo de escritorio, tenemos columnas, ¿sí?, que están identificadas por medio de una letra y renglones o filas que están identificados por números. De igual manera, si nos encontramos nosotros aquí, vamos a estar en la posición A1. Si nos encontramos aquí, vamos a estar en la celda de 10 y así sucesivamente. ¿Qué herramientas tiene esta excelente opción para trabajar en línea? Las básicas, aquí en archivo tenemos para crear un nuevo documento, ¿sí?, para abrir alguno ya trabajado, para importar, para hacer una copia, para descargarlo en los formatos más comunes y tradicionales como el de Excel, XLSX, formato de Open Documents, ODS, perdón, documento PDF, inclusive página web, valores separados por comas, como en este caso son los contactos, un ejemplo sería los contactos de Gmail, que tiene que tener un archivo CSV, etcétera. Sí, aquí se puede enviar directamente por correo como archivo adjunto, se tiene un historial de las versiones, se le puede cambiar el nombre al archivo, mover a otra carpeta, mover a la papelera, ¿sí? Tenemos los detalles del documento, ¿sí?, en dónde se encuentra, quién es el propietario, cuándo fue creado, cuándo fue modificado. Cuestiones básicas. En la opción de editar, las comunes que tenemos de cortar, copiar, pegar, pegado especial, y aquí nos da opciones de eliminar celdas y columnas. En el ver, pues bueno, podemos ver, por ejemplo, la barra de fórmulas, aquí la quitamos, aquí la volvemos a poner. También aquí tenemos la opción de el zoom. ¿Qué zoom queremos nosotros trabajar? Sí. En insertar, tenemos para insertar gráficos, imágenes, dibujos, formularios, funciones, etcétera, etcétera. Ya después iremos viendo un poquito más a detalle cada una de ellas. Aquí en formato, pues vamos a ver lo clásico de negrita cursiva y subrayado y tachado. Tamaños de la fuente, alineaciones, ajustes de texto, rotaciones de texto, etcétera, etcétera. En datos tenemos la opción de crear filtros, ¿sí?, hacer tablas dinámicas, ordenar datos, quitar duplicados, dividir texto en columnas. En herramientas podemos crear aquí formularios, podemos crear algunas macros, verificar la ortografía, proteger la hoja. Y bueno, complementos ya son pequeños programitas extras con los que se puede trabajar dentro de esta excelente herramienta. Aquí abajo en esta barra tenemos pues los más utilizados, como lo son el deshacer, el rehacer, imprimir, copiar el formato, el zoom, los estilos de moneda, si lo cambiamos a número o porcentaje, científico, contabilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los tipos de letra predeterminados, los tamaños de letra, igual los formatos de las letras, los bordes de las celdas, la alineación de los textos, ¿sí?, insertar un enlace. Y bueno, por último acá arriba tenemos la opción para compartir el archivo con otras personas y trabajar de manera colaborativa. Pero eso lo veremos en otro video. Si te gustó, dale like y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para recibir las notificaciones en tu correo electrónico. Hasta la próxima.